Uno de los compañeros de viaje que tenemos en esta vida son los miedos. Los miedos aparecen de vez en cuando, con cierta frecuencia, y entonces se presentan y están ahí. Es una experiencia universal y de todos los tiempos. Entonces estamos sujetos a veces a ellos, tanto los que somos creyentes como también los que no son creyentes. Los ateos dicen que los miedos de los hombres antiguos originaron la creencia en Dios. Es decir, ellos cuando experimentaron fenómenos naturales que eran abrumadores, por ejemplo, la erupción de un volcán o un terremoto o tormentas devastadoras, pues entonces ese miedo lo que hizo fue originar la creencia en un ser o en seres superiores. Eso es lo que dicen los ateos. Pero la verdad es al contrario. La verdad es que el miedo se originó cuando Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Y entonces él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Así que ahí tenemos la primera ocasión en la Biblia en la que aparece la palabra miedo. A mí me gustaría en esta mañana fijarme en un personaje que es Pedro, el discípulo de Jesús, y en 3 ocasiones en su vida en las que él experimentó el miedo. Ahora bien, si Pedro experimentó el miedo, significa que cualquiera de nosotros también puede experimentarlo, porque él no era un hombre tímido, él no era un hombre apocado que podemos decir, claro, ¿qué se puede esperar de una persona que es de esa naturaleza? Es lógico que tenga miedo, pero no. Pedro no era un hombre así, Pedro era un hombre de resolución, era un hombre, como decimos aquí en España, echado pa'lante, y de hecho cuando aquel grupo vino a Getsemaní para prender a Jesús, él sacó una espada y le cortó la oreja a uno de aquellos que venían. Me gustaría mirar el primer caso, el primer momento en el que Pedro experimenta el miedo, y lo tenemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14 y versículo 30. Mateo 14, 30 dice así, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Aquí tenemos la primera ocasión en la que él experimenta el miedo. Y esta clase de miedo yo le llamaría el miedo al abismo. El miedo al abismo. Desde hace algunos años yo estoy experimentando vértigo. Tengo vértigo a las alturas. No fue siempre así, pero en un momento determinado de mi vida, ya no sé ni me acuerdo cuándo, empecé a notar eso. Y bueno, resulta que sí, que tengo vértigo, que no puedo subirme a sitios y mirar para abajo y todo eso, porque me entra una sensación de angustia, de miedo, que no puedo controlar. A lo mejor hay alguien aquí más que tiene vértigo. Bueno, hay muchas clases de vértigo. Está ese vértigo, vamos a decir, físico o psicológico que podemos encontrar. Pero hay otras clases de miedo al abismo, como por ejemplo estaría el miedo a pensar que no hay salida, que hagamos lo que hagamos ante una situación que se nos ha presentado por delante, todos nuestros esfuerzos van a ser inútiles y no vamos a encontrar solución a eso. Está el miedo también al fracaso. El miedo al fracaso es pensar de que las cosas van a ir de mal en peor y a pesar de todos nuestros esfuerzos, todo va a ir para abajo. Está el miedo ante la adversidad abrumadora. Cuando en nuestro andar se presentan dificultades y problemas que nos superan
y entonces eso genera en nosotros el miedo. Luego estaría el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte. Hay una tanda de miedos tan diferentes los unos de los otros, pero que están ahí. En muchos de estos casos, los libros de autoayuda no ayudan, porque esos libros de autoayuda, que son técnicas psicológicas que te dicen que dentro de ti tienes los recursos necesarios para controlar y para vencer las adversidades, eso es verdad hasta cierto punto. Pero cuando se presentan dificultades descomunales que nos hacen sentir nuestra insignificancia y nuestra pequeñez, entonces todos esos libros de autoayuda no sirven para nada. No solamente aquí Pedro está experimentando ese miedo al abismo que le está produciendo la experiencia de ese viento huracanado y de todo ese oleaje levantado, sino que tenemos también algunos otros personajes en la Biblia que experimentaron también ese miedo al abismo. David, en alguno de los salmos, por ejemplo en el Salmo 69 y versículo 1, habla de esta manera: Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Es evidente que David aquí no está hablando de una experiencia física, está hablando de una experiencia interior, porque dice, las aguas han entrado hasta el alma. Es algo interno. Y esto le está produciendo una angustia, un miedo, porque dice, no puedo hacer pie. El profeta Jeremías en otra ocasión también describe ese miedo. Allí en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, y versículos 53 y 54 dice, ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí, aguas cubrieron mi cabeza, yo dije, muerto soy. Posiblemente aquí se está haciendo referencia a lo que pasó cuando estaba preso en el patio de la cárcel y lo metieron además como castigo añadido para seguramente matarlo allí en la cisterna donde estaba llena de cieno y entonces él no podría hacer pie. Los mismos gases de todo ese cieno allí acumulado iban a acabar con él. Jonás también tuvo una experiencia similar cuando los marinos le arrojaron por la borda al agua y entonces en su oración él está también clamando a Dios y diciendo palabras semejantes. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Es el miedo al abismo que una y otra vez personas que eran creyentes, son creyentes, estaban experimentando. Y aquí, como digo, tenemos a Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. El miedo al abismo, el miedo a hundirse. Aquí podíamos preguntar, ¿sabía el apóstol Pedro nadar? Él era pescador. Si era pescador, el lago de Galilea era familiar para él, lo conocía como la palma de su mano, es muy factible que él supiera nadar. Pero, ¿qué ayudaba en esta situación el saber nadar? ¿Había alguna diferencia entre saber nadar y no saber nadar en estos momentos? No, ¿verdad? No, porque la tormenta era tan enorme, tan grande, que la habilidad que él pudiera tener no servía para nada. La segunda ocasión en la que vemos a él experimentando el miedo está en el siguiente evangelio, en el evangelio de Marcos, en el capítulo 14 y versículo 66. Marcos 14, 66 dice: estando Pedro abajo en el patio,
vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: «Tú también estabas con Jesús el Nazareno». Mas él negó diciendo: «No le conozco ni sé lo que dices». Y salió a la entrada y cantó el gallo. Aunque aquí en el pasaje no se emplea la palabra miedo, es evidente que lo que él estaba experimentando en estos momentos era miedo. ¿Miedo a qué? ¿Miedo de qué? Pues miedo a ser identificado con Jesús, a que alguien le reconociera y le dijera: «Tú estabas también con Jesús el Nazareno». Aquí él lo niega, de nuevo vuelve otra vez a la criada a insistir: «Este es de ellos». Él vuelve a negar otra vez y poco después están los demás también diciendo: «Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos». Sí, porque en Galilea había un acento especial del habla que tenían, el acento diferente a los que vivían en Judea o diferente a los que vivían en Samaria, como aquí en Andalucía. Los andaluces, yo soy andaluz, no tengo acento andaluz, porque me vine a Madrid cuando tenía 6 años, lo he perdido. Pero los andaluces tienen un acento por el cual son reconocibles, los gallegos tienen otro, los catalanes tienen otro, cada uno tiene un acento. Pedro, aunque estaba intentando con sus palabras negar, sin embargo sus mismas palabras le estaban delatando, su mismo acento le estaba delatando. Y el miedo que él está experimentando aquí no es ante un grupo de hombres fornidos, rudos, que vienen para asustarlo, sino el miedo que está experimentando es ante una criada. Este hombre tan sólido, aparentemente, este hombre tan seguro de sí mismo, tan resuelto, en este momento sus piernas están temblando porque una criada le está diciendo: «Tú también estabas con Jesús el Nazareno». Pedro fue el hombre que en determinado momento, allí en Cesarea de Filipo, hizo la declaración, hizo la confesión de fe, cuando Jesús les preguntó a ellos: «¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién decís vosotros que soy yo?». Y entonces es cuando Pedro se adelanta y declara: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Él está confesando allí a Jesús abiertamente, delante de todos. Pero Cesarea de Filipo es una región que está al norte, a las faldas del monte Hermón, cerca del Líbano, y Pedro está rodeado por un entorno amigable, por un entorno de conocidos, de seguidores de Jesús. Es decir, tiene la facilidad de hacer esa declaración porque allí no hay ninguna hostilidad. Allí no hay enemigos de Jesús y él lo está haciendo. También unos momentos antes de esta escena que tenemos aquí de Pedro en el patio, negando a Jesús, unos momentos antes, él ha estado sentado allí en la mesa con Jesús y los demás. Y él ha estado haciendo declaraciones muy rotundas: «Aunque me sea necesario ir a la cárcel o a la muerte, no te negaré». Pero esas declaraciones están otra vez hechas en un entorno favorable, amigable. Allí están todos los demás, que son también seguidores de Jesús. Pero aquí, en el patio, las circunstancias han cambiado totalmente. Todo ha dado un vuelco de 180 grados. Y Pedro está en este momento solo. Y no solamente es que Pedro está solo, sino que Jesús, que poco tiempo atrás era aclamado, era admirado, ahora mismo está siendo juzgado para ser condenado.
De manera que la identificación con Jesús en este momento supone que la condenación que va a pesar sobre Jesús va a pesar también sobre la persona que pretenda identificarse con Jesús. El oprobio, el rechazo, el odio, la humillación que se está vertiendo sobre Jesús es la misma que va a experimentar aquel que quiera identificarse con él. Y ante esta posibilidad, Pedro se pone a temblar y se vuelve un cobarde totalmente. ¿Cómo han cambiado las cosas? También para Jesús, que como digo, de ser el aclamado y el admirado, ahora es el denostado y el rechazado. Hay un Jesús popular, hay un Jesús muy popular, que es el que da de comer a la gente, es el que llena los estómagos. Ese es el Jesús al que la gente quiere hacer rey. Pero el Jesús que dice, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, es otro mensaje totalmente diferente. ¿Pecado? ¿De qué nos estás hablando? ¿Esclavos? ¿Nosotros esclavos? Nunca hemos sido esclavos de nadie. Y es este Jesús el que está siendo en estos momentos rechazado y va a ser condenado. El miedo a ser identificado con Jesús, que te asocien con Él y digan, ah, ¿tú también eres de esos? La tercera clase de miedo en Pedro lo tenemos en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2 y versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. A esta tercera clase de miedo yo le llamo el miedo al hombre. El miedo al hombre. A estas alturas, Pedro ya ha sufrido por Jesús. Pedro ya ha estado por lo menos 2 veces en la cárcel por Jesús. Así que a lo que antes tenía pánico, miedo de que lo identificaran con Jesús, después de Pentecostés, después de la llenura del Espíritu Santo, Pedro considera un honor, un privilegio poder ser identificado con Jesús y sufrir por él. Pedro también ha sido enviado a casa de Cornelio, el centurión romano, a pesar de las reticencias que tenía para no ir, porque un judío no debía de entrar en casa de un gentil, para no adquirir contaminación. Dios lo convence y va allí, y mientras está predicando, anunciando el Evangelio, el Espíritu Santo cae sobre Cornelio y sobre la compañía que estaba allí también, con lo cual Dios está demostrando de manera fehaciente que para recibir la salvación y para recibir el Espíritu Santo no hacen falta ceremonias judaicas, no hace falta pasar por la circuncisión, no hace falta someterse a toda una serie de reglamentos legales, sino que la fe sola en Jesús es suficiente para que una persona sea salva. Da igual que sea judío o que no sea judío. Esta es la gran lección que Pedro, y no solamente Pedro, va a recibir aquel día. Así que está todo muy claro. Los no judíos, tanto como los judíos, reciben la salvación y reciben el Espíritu Santo por la fe en Jesús
únicamente, sin necesidad de ninguna otra ceremonia. Pasa el tiempo. Se funda la iglesia de Antioquía, compuesta mayoritariamente de gente no judía. Y allí viaja Pedro para ver qué es lo que está pasando en aquella iglesia. Y allí tiene comunión con ellos, come con ellos, con los gentiles, con los no judíos que han creído en Jesús. Pero cuando se entera que gente de Jerusalén viene de parte de Jacobo, cambia totalmente de actitud. Jacobo representa a la facción judía, que era muy amante de las tradiciones judías, de las costumbres judías. Y Jacobo era un hombre de peso, era un hombre de autoridad en Jerusalén. Cuando Pedro se entera que viene gente de su parte a Antioquía, se retrae, cambia totalmente de parecer. Cuidado, ¿qué va a pensar de mí Jacobo si me ve comiendo con todos estos? Voy a caer bajo su censura. Voy a ser probablemente criticado por él. Y en esa cobardía que le infunde el miedo a Pedro, se comporta como un hipócrita. El miedo al hombre, el miedo a las opiniones de los hombres, el miedo a las tradiciones de los hombres, el miedo al qué dirán los hombres. Qué poderoso puede ser el miedo al hombre y cómo puede atenazarnos. De hecho, puede llegar a esclavizarnos, incluso a atarnos. Es lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 29 y versículo 25. El temor del hombre pondrá lazo. El temor del hombre pondrá lazo. Nos deja cautivos de los hombres. Hay en el Evangelio de Juan varios casos de personas que tuvieron miedo al hombre. El primer caso lo tenemos en el capítulo 3 con Nicodemo, aquel principal de los judíos. Versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. ¿Por qué viene Nicodemo a Jesús de noche? Pues por una razón muy sencilla. Porque de día le van a ver. Y le van a ver hablando con Jesús. Y la gente va a pensar que este también forma parte de ese grupo. Y Nicodemo tiene una reputación, una fama, que no quiere que sea puesta en entredicho y por eso viene a Jesús de noche, es decir, secretamente. En el capítulo 9 de este mismo Evangelio de Juan, cuando Jesús sana al hombre ciego de nacimiento, y los fariseos llaman a sus padres para preguntarles, ¿este vuestro hijo? Sí, pero ¿nació ciego? Sí. ¿Y cómo? Es que ahora ve. Versículo 20. Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. El miedo a las represalias que pueda ocasionar es lo que hace que tengan miedo al hombre. Y aunque saben perfectamente lo que ha pasado y quién ha hecho eso, no quieren pronunciarse, no quieren hablar para no tener que sufrir
las consecuencias. Un poco más adelante en este mismo Evangelio, en el capítulo 12 y versículo 42. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. De nuevo, gente en su fuero interno, sí, este hombre es quien dice ser, pero no lo voy a publicar, no lo voy a decir, porque eso va a traer consecuencias. José de Arimatea era miembro del concilio. Se cayó durante todo este tiempo, aunque en su fuero interno él creía creyentes secretos. Pedro tuvo miedo al hombre, a lo que Jacobo pudiera pensar o decir de él. Y con eso lo que estaba haciendo Pedro era sentar un malísimo precedente, que de hecho arrastró a otros, como a Bernabé, que también empezó a hacer lo mismo que Pedro estaba haciendo, de cambiar de manera de comportarse. 3 miedos. El miedo al abismo, el miedo a ser identificado con Jesús, el miedo al hombre. ¿Hay solución para estos miedos? Sí, hay solución. Si volvemos otra vez a nuestro texto de Mateo, al capítulo 14 y versículo 30, allí dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Aquí está lo que Pedro hizo para poder ser librado, ser salvado del miedo al abismo. Señor, sálvame. Son solamente 2 palabras. ¿Pero qué 2 palabras? La primera, Señor. Hay otras ocasiones en las que Pedro se dirigió a Jesús llamándole Maestro. Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Maestro, bueno es para nosotros estar aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Maestro. Pero en esta ocasión no le llama maestro. Porque Pedro lo que necesita aquí no es un maestro que le enseñe o que le diga lo que tiene o lo que no tiene que hacer. No, Pedro no necesita aquí un instructor. Pedro necesita un Salvador. Y un Salvador que es Señor. Porque Jesús es Salvador porque es Señor. Si no fuera Señor, no podría ser Salvador. Pero porque es Señor, sobre todo, sobre los elementos desatados, sobre el abismo, es por lo que Él puede ser Salvador. Señor, sálvame. En esta oración de 2 palabras se resume lo que Él hizo y lo que nosotros debemos hacer cuando estamos en situaciones en las que el miedo quiere apoderarse de nosotros. Sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él.
Lo que suele ocurrir cuando alguien se está ahogando en el mar, bueno, no suele ocurrir, pero a veces ocurre. Alguien se está ahogando en el mar, otro desde la orilla ve lo que está ocurriendo, se lanza a ayudarle, es que los dos se ahoguen. Porque el que está desesperado se agarra con todas sus fuerzas al otro, lo inmoviliza y al final los dos acaban en el fondo. Pero aquí Jesús está extendiendo su mano. Y Él está no sobre una plataforma como la que estoy yo ahora mismo, Él está andando sobre el agua. Y con esa mano lo toma y lo levanta. Esa es la misma mano que Jesús extendió para tocar al leproso. Señor, si quieres puedes limpiarme. Y extendiendo la mano, Jesús lo sanó. Esa es la mano que Jesús extendió tomando a la niña, a la hija de Jairo, y la levantó de los muertos. Esa es la misma mano que Jesús puso sobre todos aquellos niños que le traían las madres para bendecirlos. Esa mano que sana, esa mano que resucita, esa mano que bendice, es la mano que salva a Pedro en este momento. La misma mano que te salva, que te puede también salvar a ti. Si tú clamas a Él como Pedro hizo aquí. El miedo al abismo del que el Señor nos salva. La solución del miedo a ser identificado con Jesús lo tenemos allí en el mismo Evangelio de Marcos, capítulo 14 y versículo 72. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Este lloro, este llanto, es una manifestación externa del dolor interno por la traición cometida que él había efectuado. Este llanto, este lloro muestra el arrepentimiento en el que Pedro cae en la cuenta de lo que ha hecho. En este momento, por primera vez en su vida, Pedro se conoce a sí mismo. Él estaba engañado respecto a sí mismo. Los demás también estaban engañados respecto a Pedro. Pedro infundía una apariencia, una imagen sobre los demás de seguridad, de valentía, de resolución, y él mismo se lo había creído. Pero en este momento es cuando Pedro realmente se conoce a sí mismo. Conoce su fragilidad, su debilidad, como el más débil que pueda pensarse. Esas lágrimas no están nublando su vista. Al contrario, estas lágrimas están limpiando su visión para poder ver las cosas como realmente son. Y aquí esto no fue un llanto de esos, ¡ay!, y luego dentro de 10 minutos se ha pasado todo, la emoción y se acabó y me olvido del asunto. No. Aquí hay un llanto, aquí hay un arrepentimiento auténtico. El arrepentimiento de Judas fue para destrucción, fue un falso arrepentimiento. El arrepentimiento de Pedro es un arrepentimiento para vida. Y de hecho esto se demuestra en que años después
Pedro va a sufrir la muerte, el martirio, por causa de Jesús. Él murió bajo la persecución de Nerón, lo cual indica que este arrepentimiento no fue momentáneo, no fue pasajero ni superficial, sino que fue profundo, verdadero y duradero. La solución al miedo a ser identificado con Jesús pasa por el arrepentimiento. La solución del miedo al hombre, a lo que diga, a lo que opine fulano o mengano de mí, la tenemos allí en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2 y versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y aquí Pablo está confrontando a Pedro con la incoherencia de lo que está haciendo. Pedro sabe una cosa, que la salvación es únicamente por fe, y sin embargo está comportándose de otra manera diferente. A ver qué es lo que piensa Jacobo de mí si me ve con todos estos aquí comiendo. La solución del miedo al hombre pasa por la reprensión fraternal, verdadera, que un hermano en la fe, que en este caso es Pablo, le está haciendo a Pedro. Esa reprensión es para el bien de Pedro. Esa reprensión es para el bien de todos los que estaban haciendo lo mismo que Pedro. Esta reprensión es para el bien del Evangelio, porque está poniendo en su sitio la verdad del Evangelio, que estaba quedando comprometida con el comportamiento que Pedro, el comportamiento cobarde e hipócrita que Pedro estaba teniendo. Así que esta reprensión, esta palabra, es absolutamente necesaria. Es lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 27 y versículos 5 y 6. Más vale reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Pablo no dice aquí, no piensa aquí: pobre Pedro, ¿cómo le voy a decir estas palabras aquí delante de todos? Le voy a dañar, le voy a herir. No. Va a hablar claramente, porque sabe que esa es la única manera de librar a Pedro de la trampa en la que él ha caído. En Proverbios 27, 17 dice: hierro con hierro se aguza, así el rostro del hombre con el rostro del hombre, con el rostro de su hermano. El hierro con el hierro se aguza. Algo duro tiene que afilarse con algo duro, algo fuerte con algo fuerte. Pedro necesita a alguien aquí fuerte que le diga la verdad, le diga esta palabra que él está necesitando. Y me llama la atención lo que Pedro, años después, va a decir sobre Pablo. ¿Le ha guardado rencor? ¿Le ha guardado amargura por esta reconvención que le hizo delante de todos? No. En su segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15
Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Nuestro amado hermano Pablo. ¡Qué bien me hizo lo que Pablo me dijo en aquella ocasión! Yo lo necesitaba, y de no haber sido por aquello, yo hubiera quedado cautivo por el miedo al hombre. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pedro está poniendo aquí los escritos de Pablo al mismo nivel que las otras escrituras, la misma autoridad. Los escritos de Pablo tienen autoridad de Dios. No son palabra de hombre, de Dios. Lo mismo que las otras escrituras son inspiradas también por Dios. ¿Qué concepto tiene aquí tan elevado, tan alto, tan verdadero Pedro del apóstol Pablo? La solución al miedo al hombre pasa porque necesitamos tantas veces ser amonestados, reprendidos, disciplinados, cuando nos estamos deslizando y nos estamos desviando, poniéndonos en peligro a nosotros y a otros que nos están rodeando. 3 miedos y 3 soluciones. 3 miedos de un creyente, como tú y como yo. ¿Tienes miedo al abismo? Hay una mano que te toma y que te levanta. ¿Tienes miedo a ser identificado con Jesús? Hay un arrepentimiento para cambiar y para identificarte públicamente con Él delante de otros. ¿Tienes miedo a los hombres, a lo que diga el hombre? Deja que otro hermano que está viendo lo que te está pasando te amoneste o te reprenda. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por poder ver en ella, podemos vernos reflejados en ella, porque lo mismo que era Él, así tantas veces nos pasa a nosotros. Señor, somos débiles y somos frágiles, como tú bien sabes. Pero te damos gracias porque no nos dejas en poder de nuestros miedos para que nos venzan, sino que, Señor, tú nos provees las soluciones. Tú eres, Señor, esa solución y también ese arrepentimiento y también el hermano que tenemos a nuestro lado. En el nombre de Jesús. Amén.